Paco, ¿Qué, Paco? el podólogo de mi padre, perdón. Estamos en el aire ya. Claro. Vaya. Buenos días. Buenos días, Belén Unzuruzaga. Buenos días, Miguel López Morel. Muy buenos días. Pedro Juan Martí, José Carlos Vicente. Bueno, que estaba saliendo en las 7, en 7 región de Murcia, el podólogo del padre de Belén. Sí, muy bien. La atención. A mí me Pedro Juan. gustaría, antes de empezar nuestra tertulia siempre activa y siempre dinámica, un comentario a la última entrevista que has hecho. Que creo que es importante que nuestro Porque oyente... eres economista. Claro, y hay un tema por el cual pues, no estoy dispuesto a pasar, y es el hecho de que el Producto Interior Bruto, para crecer, tenga que ser a costa de la explotación de recursos naturales o de contaminación. Eso no es cierto. Eso no se puede afirmar. Me ha llamado la atención a mí también. Eso no se puede afirmar. El profesor Juan está muy Torres bien que López. busquemos títulos marketingianos para vender libros, que está muy bien. La economía de la motosierra, pues me parece un título muy bien sacado a nivel marketingiano, pero después hay que controlar el discurso. Bueno, también conocemos al profesor Juan Torres López en la También, trayectoria también. como Sí. economista. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Anotamos. Sí, porque no está presente. Estábamos hablando Exactamente, del libro. Hablamos del exactamente. libro más que del autor. Sí, hablamos más evidentemente. del libro. ¿Qué? ¿Hay o no hay condena para el fiscal general del Estado? Yo espero que no. Después de todo lo que hemos escuchado, hoy es las Yo conclusiones. espero que lo de las digan los partes. jueces. Yo espero que no. Yo también creo que Y hay no que la esperar. opinión pública, que lo digan los jueces. Yo creo que hay que Ni esperar tampoco el presidente del gobierno. al resultado final de la sentencia y ver en qué Ni tampoco sentido. Feijóo ayer enjuiciando al presidente del gobierno. Es que si nos ponemos así, nos la cogemos con papel de fumar para todo igual. En otro tema, porque yo fui una de las frikis que ayer se tragó toda la sesión plenaria. Ahora no, te Le lo dijo cuento. Feijóo a Sánchez que no le iba a indultar, Que nos lo iba a amnistiar. a amnistiar. Yo creo que eso fue una Pero, frase a no ver, muy afortunada. Por eso. No, pero muy inapropiada e inadecuada. A mí me dio vergüenza. Me dieron vergüenza lo Montón poquito de que cosas. un montón de cosas y de todos. Pero además el zascas que se llevó por parte de Vox, de Abascal, fue también fuerte. Cuando le dijo esa frase del saber popular, la piel del oso no la vendas antes de... Sí, no reparta ministerio, que ya esto ya le salió mal, ¿no? Exactamente, ahí estuvo Sí. bastante claro, le dejó eso. Hay razones más que suficientes para el cambio, pero no consiste todo, no vale todo para provocar el cambio. Quiero decir que provocar la alternancia en el poder, que es positiva. Yo creo que en el futuro... Luego, no sé si vosotros tenéis hay algo que cuando las personas se vienen muy arriba, digo las personas en general, muy arriba, y entran los egos totalmente descentrados y empieza ya ese discurso, pues entonces yo convoco elecciones en Valencia si tú las convocas a nivel... Pero bueno, esto que nos estamos repartiendo aquí... Claro, cada- es un juego de mercadeo. trileros, el mercadeo, absoluto. esto de trileros, esto que Ya. a mí me decepciona mucho. La comparecencia de ayer por parte de Pedro Sánchez a petición propia me pareció una pérdida de tiempo absoluta que derivó en su autobombo, que a mí ya me aburre bastante, con una legislatura totalmente paralizada en el que no se puede hacer absolutamente nada, y luego pues vas viendo al resto de los grupos parlamentarios y es que de verdad... Era algo hueco, vacío, en el que solo es el reproche y sin ningún tipo de sentido. Me pareció una pérdida de tiempo Que brutal. Yo lo creo de que ayer. la mecánica del sistema, tú lo conoces mejor, Belén, pero la mecánica del sistema parlamentario español, a través de esas sesiones plenarias, a veces se queda de forma, estoy de acuerdo contigo, en expresiones huecas, en expresiones grandilocuentes, en el lema, en a ver quién es más ingenioso y suelta la frase. Las banderitas. Sí, sí. Más Frase para... inclusa. sí. Sí, es Y que- yo creo que ese sistema, bueno, en otros sitios, tú hay que observar, te vas al Parlamento británico y lo poco que se ve es de una agresividad y una cercanía, es muy fuerte, pero es distinto porque es un mecanismo no basado en el pleno, sino basado... Es el juego, es el juego entre ellos, efectivamente. pero con debate. Con debate. Con debate real, ¿eh? Tema concreto de... Efectivamente. Aquí lo salva el Parlamento, yo creo que lo salvan las comisiones, lo salvan, por decir, no es que el Parlamento en su conjunto pueda ser descalificado, en la
la mecánica, estoy hablando de la mecánica parlamentaria, Sí. que se entienda bien. Yo creo que eso lo salvan a través de las comisiones, de los grupos, y que ahí funciona bien o razonablemente bien. Sí, la pero si actividad luego las leyes no parlamentaria. salen adelante, Claro, ¿de es qué que te ese sirve? es el problema. ¿De qué qué te valía sirve todo que lo tú de trabajes ayer? durante meses, años enteros en un proceso legislativo complejo, innecesario en muchas pies juntillas muchas veces, y el gobierno presenta luego algunas cosas que no tienen mucho sentido, como lo que quiere hacer ahora el señor ministro de Justicia, o en definitiva, en un momento dado pues se plantea una serie de propuestas que no van a salir adelante porque no tiene apoyo suficiente parlamentario. Esa es la tesitura en la que estamos ahora y lo que hace totalmente... yo creo que es inaguantable esta situación. ¿Os Amén de creéis a esas Junts? cuestiones. ¿Qué? ¿Os creéis a Junts? Ayer fue particularmente dura la Sí. Ay, portavoz del pero grupo es parlamentario. una pereza. La señora... Es una pereza, señora. Claro que me la Le creo. llamó cínico. Sí, le llamó hipócrita cínico, al le llamó presidente y le embustero. dijo, se ha acabado. Y dijo Pero que yo se no había sé acabado. si terminamos de creérnoslo, que al final Junts va a dejar colgando de la brocha al gobierno, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues hay que creérselo hasta Yo que, creo que sí. hasta que se cambie de opinión. Sí, un poco con cierto cinismo irónico. Yo creo que sí. Porque si mañana Después. se habilitara una sentencia de amnistía a favor de Puigdemont, Claro. o si se cambiaran algunos acontecimientos, se aprobara el cupo catalán, estoy Claro. diciendo hipótesis, la posición evidentemente variaría. Por lo tanto, es no hasta que cambie de Claro, opinión. otra cosa diferente a raíz de lo que está diciendo José Carlos es lo que se esté, después de este ya no ultimátum, sino sentencia, que se está negociando en la fontanería. Son cosas distintas. Porque en el momento en el que esto ya la semana pasada saltó, en el que Junts hizo esa comparecencia, que creo que coincidió el jueves pasado, Sí, cuando estábamos nosotros, que era automáticamente después, con ese anuncio, ya se negoció. Por otro lado, o se reactivó determinados parte de las medidas que estaban en el acuerdo entre gobierno. Entre gobierno y Junts. En algún organismo internacional. Claro, creo, entonces alguna no cosa sabemos así. ahora mismo qué está por debajo. El PSOE intentando aliviar para callarles la boca o tenerlos un poco más contentos, aunque yo creo que ya no hay nada más que hacer que los puntos más claves, como son referéndum, bla, 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 y todo lo que ha pedido Junts. Y es que yo poco le veo a esto, pero Pedro Sánchez quiere seguir estirándolo. No, lo ha vuelto a decir en esta última semana, creo que lo ha dicho 2 veces. Sí. Sí, Va a agotar la legislatura y que además va a ser el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno en el 2027. Yo. Wow. El gobierno más limpio que hay, e inmediatamente después, pues tiene que reconocer que tiene a 2 secretarios de organización, uno en la cárcel y otro muy en entredicho. Sí, Y luego una descarada interferencia en la justicia, con un fiscal general por primera vez en las democracias occidentales siendo juzgado. Yo creo que esto no es normalidad. Y si alguien quiere darle un tono de normalidad o simplemente escudarse en la economía, que tiene también mucho que discutir, hemos empezado con ese tema, pues yo creo que es un poquito penoso. No estamos hablando de proyectos políticos. Insisto, lo revolucionario sería que ahora mismo cualquiera de los líderes políticos, y ahí algunos de los pequeños daban una lección, subiera al estrado y se dejara de tontería y dijera, yo realmente lo que quiero que se haga para mi país o para mi territorio, si queréis, es esto. Este es mi proyecto. Estas son mis ideas. Lo que veo es que la inoperancia de los partidos también a la hora de autorregular, es decir, de autorregular situaciones que le perjudican a ellos ideológicamente y sobre todo al votante de esos partidos. Y lo pongo los dos, es decir, creo que el daño que le ha hecho Mazón al PP es un daño increíble, pero el daño que le está haciendo el sanchismo al Partido Socialista también es un daño muy importante. Y el problema es que al final nos llevan como a la desesperanza, porque ¿a dónde vas a poner tu voto? Es decir, ¿dónde vas a poner tu voto? Esto, si se nos presentaran elecciones generales ahora mismo, ¿dónde llevaríamos el voto? Yo creo Pues se está llevando últimamente, al menos en base a las encuestas que tenemos, la gente que va, porque ya está quemada la ultraizquierda, pues ahora la ultraderecha. Pero ¿no te parece que algo estaremos haciendo mal? Sí, muy todo mal, lo demás, muy si mal, el voto va muy mal, la ahí? sociedad civil no está funcionando, Pero los partidos políticos están pensando no hay solo en sí mismos. movilización de la sociedad, no hay ningún tipo de inquietud. Yo creo que la gente está totalmente
Aburrida. Como apática. Sí, apática total. Sí. Yo creo que nos Ayer han conseguido meternos en esta dinámica. Huérfana. Ayer el presidente del gobierno arremetió muy duro contra la sanidad murciana. Lo puso ahí como ejemplo de mala gestión. Lo puso, diciendo... en mi opinión, de manera equivocada y además con datos que no reflejan la realidad, porque el gasto real de la sanidad murciana es muy elevado, muy alto y ha crecido muchísimo. Otra cosa, podemos entrar en la... Entonces, ¿por qué cito lo de los 700 millones de recorte de la sanidad? Yo entiendo que eso era un manifiesto error y una expresión que no se corresponde con la realidad, porque el gasto per cápita es elevadísimo en la región de Murcia. El tanto por ciento sobre el presupuesto general de la comunidad o global de la comunidad es el más elevado que ha sido nunca. Quiero decir que hay un montón de datos que desmienten lo que ayer pudo decir en principio el presidente. Quiero decir, el problema es que se está echando la culpa a las autonomías de la situación de la sanidad, y la sanidad requiere un gran pacto, requiere una gran financiación. Actualmente y para el futuro va a necesitar más, y requiere saber cuántos profesionales, una estimación más o menos lógica de lo que vamos a tener, una reorganización de los servicios y no tener miedo a una cierta externalización controlada, de calidad, supervisada, revisada, inspeccionada. Porque mientras no se produzca un desplazamiento, digamos, que los servicios haya que pagarlos. Los servicios cuestan un dinero, los servicios sanitarios cuestan en público y en externalizados, cuestan un dinero. Y el tanto por ciento de externalización no justifica las campañas que se están realizando bajo el epígrafe de la privatización. Claro que existe, claro que se podría alguna parte de eso asumir por lo directamente de la gestión, por la parte pública. Pero no necesariamente. Lo que hay que conseguir es que los servicios sean seguros, de calidad, eficientes y al coste más bajo posible. Eso es lo que hay que hacer, porque en el futuro va a aumentar muchísimo el coste sanitario. La percepción que me da muchas veces cuando apunta en una determinada dirección son maniobras como de escapismo, de desviar el centro del foco. Es como ponerse las gafas, o es como llevar la guayabera, o es como cualquier cosa que le venga bien para desviar un poco el centro de atención, que está muy centrado sobre ese tema de corrupción que cada vez más le aprieta en todo el entorno. Y luego también que yo no sé por qué la cúpula del Partido Socialista, digo la cúpula no interviene de alguna forma a la hora de... ¿Cómo van a intervenir? Pues está puesta por Pedro Sánchez, quiere decir. Todos y cada uno de los miembros son elegidos por el dedo divino. O sea, él ha colocado a su alrededor, y de la mano además de Santos Cerdán, a cada uno de los varones y las personas importantes que rodean su junta directiva. O sea, son todos hijos de Santos Cerdán y tocados por Dios. Entonces, ahí no va a haber una voz crítica nunca, es inviable, es imposible. Bueno, hay alguna voz que por lo menos se escucha. Fuera. Pero con la independencia de haber ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Pero efectivamente, pero al final son números. Sí, es como nosotros, somos números, todos somos números. Cuando digo nosotros me refiero a la comunidad autónoma con el secretario general actual. Murcia es un número como lo es cualquier otra comunidad autónoma y aporta lo que aporta, con lo cual pues tampoco les importa mucho. Sí, nosotros estamos en alrededor entre 3-4%, de 3,4-3,5% del total de cualquier Es una cosa. plaza importante. Entonces, para el Partido Socialista. A efectos incluso políticos numéricos, que es lo que tú dices, somos 10. Somos 10 de 300. Sí, pero yo me uno a lo que decía mi padre. Tenía un refrán para eso muy de pueblo, que era médico pero era muy de pueblo, decía: grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Sí, claro. Es decir, es un sumatorio de... Si tú sacas el 70% de los escaños de Murcia en un partido político, el que sea, puede ser el Partido Popular, y el Partido Socialista deja perder porque presenta un candidato malísimo y una estructura malísima y cae hasta el extremo de quedarse en 1 o 2, pues, ¿qué quieres que te diga? Ese fracaso se suma a otro fracaso en otra comunidad y en otra comunidad, que por cierto... Hablando de elecciones, ya que lo comentamos, porque está saliendo muchas empresas. Salió otro día
en una... Va a haber en el Financial Times y también otra entrevista en El Mundo. ¿Sabéis que va a haber otro partido político en las elecciones? Sí. España Mejor. Sí, Miriam sí, González lo sé. está presentando. Hay una López. chica, ¿Cómo? chica. Sí, Miriam Pero de González. momento no, de momento ¿Va a amaga presentar? con Sí, presentarlo. sí, ¿Sí o sí? Yo creo que va a caer sí o sí en las próximas ¿Me elecciones. podéis poner al día, por favor? Miriam González es una abogada vallisoletana que está casada con el que fue líder del Partido Liberal británico. ¿No? ¿Tony Blair? Una No, mujer muy con- conocida. ¿Qué? No, ahí, ¿con Partido quién? Liberal británico, sí, que es un señor Sí, que luego se no es pasa en Tony el- Blair, es... Ay, no me Y sale le el hizo nombre. una entrevista de 4 columnas el Financial Times la semana pasada y anteayer creo que salió en El Mundo. Sí, La página España completa. Mejor. Tiene una plataforma de un think tank que se llama España Mejor y con viso y sin dejar de lanzar el mensaje que quieren lanzar un Bueno, partido pero en político esa de línea centro. Espinosa de los Monteros también puede plantear. Totalmente. un político. Y, Ahí, y ¿no? Vito Quiles. O sea, es que, por favor. Pero Esperanza Montero y Vito Quiles no creo que tengan la idea de plantear un partido liberal de centro. No, que es en el- absoluto. Que es el que falta. De partidos extremistas ya tenemos de sobra. Lo que pasa es que tenemos la mala experiencia en los últimos años de estos Sí. partidos nuevos que han aparecido, ¿me entiende? Y la consecuencia Sí. que han traído. Es difícil ahora mismo. Y después de esa tenemos la gloriosa experiencia de mantener a dos partidos mayoritarios históricos que están haciendo un ridículo histórico y una dejación de sus funciones que da pena. Yo no sé qué es peor. No, pero yo no te lo digo, no quiero poner un contraste, lo único que Yo te... sí lo pongo. Ni idea. Bueno, perfecto, Miguel, Sí, pero yo lo tiene que ni idea, quiero ¿eh? decirte es que debido a las malas experiencias cercanas, ¿Cuánto tiempo ¿me lleva entiendes? esto? Va a costar más el hecho de que aparezca un nuevo partido. Sin duda que Nick- sí. Nick Clegg Sin duda que se sí. llamaba. Nada Pero lo que yo vengo a decir, vamos a ver, la historia se repite. Yo voy a explicar a mis alumnos hoy el periodo entre guerras. Voy a hablar del el ojo del nazismo, las alternativas al capitalismo, que es el keynesianismo, incluso el desarrollo. Perdón, soy profesor de historia económica y me toca... contar estas Efectivamente. cosas. Y la historia es cíclica. La historia es cíclica o no cíclica, pero a mí hay cosas concomitantes de la realidad actual que me recuerdan a muchas cuestiones de los años 20 y 30. Cuando España tenía, por ejemplo, la época de los idóneos, que fue una época ridícula de un nivel bajísimo político, que dio lugar a la historia de Primo de Rivera, y que luego terminó generando una Primera República. una república muy blanda y que sin esas bases que desgraciadamente no se pueden consolidar y terminamos como terminamos. Y eso hablamos de España, pero es que te vas luego a otros territorios y pasó 3/4 lo mismo. Y no fueron los felices 20. Que el otro día- Yo en esta misma línea también soy de la opinión de que repetimos la historia porque muchas veces las generaciones siguientes no les contamos la historia. Y a esto lo recojo porque hay un hilo que el otro día me hizo reflexionar sobre el tema del Valle de los Caídos. Esa remodelación Sí. que se quiere La plantear. resignificación que dicen. A la misma vez me vino otro pensamiento. Comparto los pensamientos que se cruzaron en mi mente. No sé si de una forma académica o impulsiva o emocional. Me venían los recuerdos de los campos de concentración. Los campos de concentración nazis que hay en Polonia no se han quitado. Se mantienen. Tú vas a Auschwitz y los visitas. En el sentido... Sí, pero es otra interpretación, ¿no? Sí, es una Sí. interpretación personal. Sí. A mí creo que muchas veces para mantener la memoria de lo que no es, ¿me entiendes? Hay que dejar un recuerdo. Hay que dejar un... Sí, y sí, para sí, mí, totalmente razón, y tienes razón. desde mi punto de vista, ¿me entiendes? Yo creo que el Valle de los Caídos, desde mi punto de vista, como yo lo veo, pero quizá a lo mejor mi visión es una visión desvirtuada y otros tienen otra visión. Es un recuerdo a algo que pasó en nuestro país que no debería de volver a pasar. Solo que quizás el enfoque es diferente. Claro, se o sea, conserva es que te estás hablando un edificio de... y por qué se conserva otro. Claro, Pedro. estás Yo hablando entiendo que de cómo las motivaciones en son distintas. Alemania, Polonia, tiene clarísimo lo que sucedió, la barbarie que supuso para el mundo y para la humanidad, pero sin embargo aquí el Valle de los Caídos y todo lo que tiene que ver con la dictadura, aquí se ensalza y se aplaude. Una minoría No, muy no, minoritaria. Bueno, una minoría muy minoritaria, Pues, Regulinchi. Muro, en El Cuelgamuros Valle- y no había ni Regulinchi. Dios. El Valle, eso, No es lo había que, ni Dios, eso es lo que yo ni quería Dios. decir. Bah. Vamos a llamarle ¿Veis? cuelgamuros ¿Veis? ahora, pero allí no hay nadie cuando Nadie. visitas. Ahí van alguna gente, va a aquí- casarse y punto. Sí, pero sí, que sí, no. pero vamos, y quien tiene, y a ver, el gusto de casarse. Pero, allí, ¿de verdad no bueno, creéis- eso es Eso es otra. precioso, ¿De verdad no Todo se ha creéis dicho. que no hemos sido capaces de hacer un políticamente. ejercicio histórico por parte de la sociedad de saber desechar
o poner en su lugar este momento de la historia que todavía sigue enfrentando y dividiendo. Le interesa y quieren fomentar también gran parte de ese debate. ¿Y a quién le interesa? ¿Y a quién lo fomenta? No, pero aquí hay que decir que cuando muere Franco, que se van a cumplir ahora los 50 años, la sociedad española de entonces está claramente volcada en buscar soluciones de convivencia, democracia y participación global y olvidar y pasar página claramente. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. No, yo no estoy hablando de lo que pasó durante el periodo. Estoy diciendo, en el año 75, la inmensa mayoría de los españoles quiere eso. Quiere una etapa nueva, una etapa de progreso, una etapa de incorporación a Europa, una etapa de democracia. Y no mira hacia atrás, mira hacia adelante esperanzada de que una guerra civil, que es el peor de los conflictos posibles, porque es entre hermanos, entre familiares, entre amigos, es entre eso, es que no es otra cosa, es entre vecinos. Pero es que hay gente que le interesa el discurso de las dos Españas. Claro, ese es el problema, José Carlos. Claro. Fíjate qué metáfora más fea, perdonadme, yo he visto lo que he leído del proyecto, me parece horrible la metáfora que han metido, que van a hacer una línea por el medio y van a hacer una raja por el medio. Sí. O sea, vaya metáfora de las dos Españas. Digo, tócate las narices. ¿Qué quiere decir eso de reconciliación? Pon unas manitas que se unen, no sé, aunque sean cursi. Claro. Pero no me pongas una raja que separa dos mundos. ¿No? Es cutre. Yo estoy... Y yo me parece... He abierto este debate porque a Pero mí tú me entiendes, ¿verdad, Joaquín? A mí Yo es que a veces no me sé explicar bien. Explícate. Por mi vehemencia. Explícate. Y me pasa. Pero tú entiendes, ¿no? Lo que yo trato de decir. A ver, el origen del Valle de los Caídos no es el origen de los campos de concentración. Son dos cosas diferentes. Luego el juicio va a establecer. Joaquín, de trabajos forzados, efectivamente. Entonces, pero tiene esa doble visión. El objetivo del Valle de los Caídos era ensalzar a los caídos. ¿Pero quiénes eran los caídos? Claro. Los caídos por la patria. Claro. No eran las víctimas. No son los caídos. De toda la guerra civil de uno y otro bando, ¿no? Luego, no, evidentemente que no. Claro, entonces el origen y la motivación de la construcción del Valle de los Caídos no es el origen y la motivación de... la resignificación que se quiere hacer ahora. Pero es que tampoco, ni siquiera la ley de memoria histórica tiene el sesgo que se le está dando últimamente. ¿Tú te la has leído, la ley de memoria histórica? Yo sí me la he leído. Y no habla de, y vamos a ensalzar a los vencidos y vamos a tal. No, vamos a dignificar a las víctimas, ¿no?, de la guerra civil, de todos los bandos, y no nos vamos a olvidar ni de uno ni de otro, y vamos a acordarnos que hubo personas que murieron uno y otro, y vamos a intentar tender lazos y tal. No, aquí parece que el sesgo que se está dando últimamente va solamente en un sentido. Perdona, Pedro, te he vuelto a cortar. No pasa nada. Yo entiendo que además el tema también lo he incluido o lo he traído porque a mí me generó debate interno. Y no, por supuesto, no puedo estar comparando el Valle de los Caídos con los campos de concentración, ni mucho menos. Yo lo que decía es que muchas veces, cuando Miguel estaba hablando referente a que repetimos la historia, para mí es que muchas veces queremos olvidar la historia. Y a veces no es bueno estar olvidando la historia, sino recordar. Claro, efectivamente. Recordar la historia, recordar las equivocaciones que se tomaron. Porque el gran problema de un error o de un fracaso es cuando tú te olvidas de él, cuando no se habla de él, ¿me entiendes? Entonces, claro, lo que pasa es que una cosa es hablar en clave de consenso y otra cosa es aprovechar, ¿me entiendes?, para volver a resucitar la división que hubo. Estamos hablando de un conflicto que, desde la perspectiva histórica, dentro de 10 años cumplirá 100 años de su comienzo. 100 años. Y supone todavía una línea divisoria en la mentalidad de algunos políticos. Pregúntate por qué. No. Porque al cabo, no, porque hay gente que... Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Miguel. Es que hay veces que... A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Belén? ¿Por qué? La argumentación. Es que me cuesta. ¿Por qué? Pero luego no... Me cuesta. No me quiero explayar porque hay que ser prudente también y porque muchas veces se me va un poco el traque. Pero, o sea, sé por dónde vas con el sentido con el que quieres darlo, que parece que es que Pedro Sánchez quiere pasar a la historia, entre otras cosas, pues por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, bla, 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 ¿no? Pero es que creo que hay historia que hay que saber sanar o que hay que saber recordar. Sí. Y no abandonar. ¿Quién habla de abandonar? Pues porque yo creo que hay a otra parte de la sociedad
que prefiere decir que esto ya ha pasado. No, si yo no digo que ha pasado, yo digo, y que ya está. Pero que hay que entender esto como no un pasar páginas, como un asumir la historia y lo que pasó. Y luego no generar sesgos artificiales que son absurdos. La cárcel de Murcia. La cárcel que tenemos al lado de la Redonda. Pues yo te voy a decir una cosa, Miguel. A mí me incomoda un poco la cafetería. Te incomodará, pero... Y los camareros con pinganillo. Puede ser que incomode también. A mí me incomoda un poco. Puede incomodarte, como puede incomodar... Bueno, acaban de hacer un museo al lado de un sitio, bueno, de las pirámides, y donde hubo mucha sangre también, entiéndeme. Pero que da la casualidad que la cárcel de Murcia fue fruto de la represión de los dos bandos. Sí. Aquí estuvo llena de gente que estaba ahí simplemente por ser derechista o significado derechista, o se quedaba empresario simplemente, y luego se llenó de gente de izquierdas y sindicalistas. ¿Y qué quieres que te diga? Y me parece que hay que honrar a todos, todos los que estuvieron ahí. Estamos de acuerdo todos. Y aquí parece que no, que parece luego hay un sesgo que es muy peligroso, que es el buenos y malos. Ahí está. Claro. Mira, me estaba haciendo ahora mismo yo esa reflexión. Y es el buenos y malos. El entrar en buenos y malos, ¿no? Y eso es muy peligroso en buenos y malos. Puede haber gente que propone más un sistema democrático o un sistema menos democrático. Pero eso no significa buenos y malos. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Ustedes no me están viendo, pero estoy poniendo una carita. Sí, pero es que muchas veces nos olvidamos de que hubo muchos demócratas antifranquistas y que merecen la pena que no los olvidemos. Y que en un momento dado lucharon durante esa época y que básicamente por sus ideas se les persigue ahora mismo o se les señala. Y digo, es que esa gente estuvieron luchando por el cambio durante la época franquista. Sí, aparte, en muchas ocasiones, significadamente contrarios al régimen y perseguidos por el régimen. Ojo, vamos a ver. No estamos hablando de tapar, Belén. Yo creo que estamos hablando de lo que nos molesta a algunos es la instrumentalización del dolor de una familia y de un país que en muchos casos, y eso lo viví yo de joven, o de niño casi, vio reconciliación entre los españoles. Yo vi a Carrillo, un señor que representaba al Partido Comunista, llegando a acuerdos con Adolfo Suárez, que es un hombre que venía de ser secretario general del movimiento. Amén de luego presidente del gobierno. Y Carrillo fue el gran demonizado del régimen en los últimos tiempos. Esto hemos abierto. Os prometo que la próxima vez que vaya a traer un tema lo traeré más reflexionado. Sí, porque hemos abierto además un melón que nos está llevando buena parte de la tertulia. Y no hablamos del fiscal general, que ayer me metió un Claro, si es que os he preguntado por el fiscal general. Yo he dicho, pues lo que diga. ¿Por qué hemos llegado aquí? Lo que diga el Supremo, ya está. Y me habéis dejado ahí diciendo, bueno, pues bien, claro que lo que diga el Supremo. Yo sí te voy a decir un par de cosas sobre el fiscal general, que me parece importante. Permítame que haga un pequeño apunte sobre los buenos y malos que decía José Carlos Vicente. En un conflicto, y en un conflicto además civil, buenos y malos hay en los dos bandos. Efectivamente. Es decir, eso yo creo que era un poco en el sentido ese. Sí. Yo lo viví con una experiencia de visitar Kosovo al poquito de terminar la guerra en Kosovo. Y si tú te acercas a ese conflicto desde el exterior, los malos eran los serbios y los buenos eran los albano-kosovares. Claro, cuando estás sobre el terreno, ves que los desmanes de unos y otros, en lo que era una guerra civil por cuestiones religiosas, étnicas, políticas, había de todo. Sí, que había albano-kosovares reprimiendo a serbios reprimiendo a albano-kosovares metiéndose con las comunidades gitanas que vivían ahí en la ciudad de Mitrovica, que les habían quemado las casas y habían hecho auténticos programos porque les acusaban de estar de parte de los serbios que tampoco los querían. Es decir, al final... Bueno, y a mí algo tremendo, es decir, lo que se vivía ahí y lo que se está viviendo todavía. Sí. Porque esas señas son irreconciliables. Claro, pero a día de hoy, ¿no? Recojo esa información y lo que me hace pensar en la naturaleza humana, que a veces tenemos que revisar esto de qué es humano y qué no es humano, porque que haya personas que estuvieron pagando dinero para irse allí a hacer de francotiradores. Eso es horripilante. El safari, los safaris de la guerra. Los safaris de la guerra, es que me parece ya de una... Matar niños puntuaba. Vamos al fiscal, Miguel. Es heavy, ¿eh? Es heavy. Es heavy. Que el señor Pachi López esté diciendo ahora mismo que este juicio no se sostiene y que no hay por dónde cogerlo, ya denota bastante de su personalidad y ya me lo descalifica para siempre. Que un fiscal general del Estado esté siendo enjuiciado me parece algo histórico, deleznable y no deseable para esta nación. Que un fiscal general del Estado no conteste más que a su defensa denota que no está siendo transparente. Que un fiscal general del Estado
se preocupara en su día de hacer una nota de prensa como si fuera un partido político o un gabinete de partido político, me parece muy poco reprobable. Y me quedo con el testimonio en ese respecto del señor decano de los abogados de Madrid, mostrando su perplejidad ante esta cuestión que algunos quieren tapar y hacerlo con mucho interés. Es el decano del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de Madrid siempre se ha significado por tener una posición muy independiente. Sí. Estábamos recordando antes los estertores del régimen franquista, pero hay que recordar el que fue presidente durante mucho tiempo del Colegio de Abogados de Madrid, que era un faro opositor absolutamente al régimen franquista. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo era. Y el Colegio de Madrid siempre se ha significado el Colegio de Abogados por ser un baluarte frente al poder posiblemente cualquiera que fuera. Entonces, que esa significación es muy... O sea, puede haber o no delito. Voy a volver al tema puede haber o no delito, lo dirá quien tenga que decirlo. Pero la conducta no es correcta. No es correcta poner el punto de fijación de un fiscal general en un señor que ha reconocido o ha dicho que sí, que ha cometido un delito de fiscal, pero poner el foco en el sentido de que toda la Fiscalía General se vuelque en... Yo creo que eso, cuando menos, es por lo menos... Yo lo único que significativo. Digo, y por lo menos a mí es lo que me hace reflexionar, es que si a mí se me acusa de algo, yo al frente de una organización, sea esta la que sea, se me acusa de algo como principal responsable de esa organización y yo no he cometido nada, abro una investigación interna. Claro. Y lo primero de todo para detectar quién ha sido la persona que ha filtrado. Eso es lo primero que hago. Claro, yo esperaba alguna declaración de este sentido y que se contara qué se ha hecho para identificar a la persona que ha filtrado. Y digo filtrado, como puedo decir también robado, o lo que puedo decir lo que corresponda. Si tú no eres, tú mueves, y más en la cúpula que estás, mueves mueves una investigación interna para identificar. Ese es mi punto de vista. Sí, porque el principio de la posición del Colegio de Abogados es que eso conduce a una disminución de los derechos del juzgado, en este caso del que ha reconocido los delitos y que por eso se persona el colegio. Y ahora te voy a decir una cosa, me dio pena por el país el debate que hubo entre la fiscal general de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí. y el propio... Me dio pena ver ese debate y la forma, bueno... Lo que le dijo a la fiscal superior, a la fiscal de Madrid, eso es calificarla a ella de lo que le calificó en el sentido de que es que había unas discrepancias profesionales porque se consideraba preterida o se consideraba no reconocida y que eso obedecía a una reacción en esa línea, Sí, pero también los comentarios de ellas también fueron bastante agresivos. Yo creo que yo interpreté en su declaración que hubo intencionalidad de hacer daño o de dejar las cosas más allá de claras con intencionalidad. Pero que es evidente eso que también... Y que había rivalidad entre ambos. Sí. Pero que da mucha pena que los egos, al final, estén por encima de la profesionalidad. Y de la institución. Muy bien, Miguel. Y de la institución, que es un pilar del Estado. El fiscal general del Estado no está para defender al gobierno, ni los discursos políticos, ni para perseguir a rivales políticos, está para defender la ley. Ni una prueba, ¿eh? Y aquí me lo defienden a muerte, que es un escándalo y algo terrible. ¿Prueba de qué? Pero prueba de que él no filtró ningún puñetero correo. Que me da igual. ¿Pero por qué me olvido? Claro que no me olvido. Bajamos el nivel. Hizo una nota de prensa. ¡No me olvido! Hizo una nota de prensa, aparte que no hizo ningún tipo de investigación en su propio departamento, hizo una nota de prensa en la cual se señalaba a una persona en particular. Y eso no lo puede hacer una institución de este nivel. No puede focalizar en un ciudadano
una institución, por mucho que no le interese políticamente, porque es que no debe hacer discursos políticos la Fiscalía del Estado, como no lo hace el Consejo General de Poder Judicial. Y cuando tiene que decirlo, lo dice, que es en el discurso final que se hace delante del rey a fin de año. Ese es el mismo principio que cuando se dice que una ley no se puede hacer ad hominem, no se puede hacer ad hoc, no se puede hacer para un caso, para un señor. Las leyes son generales, no pueden hacerse para un individuo en particular. Se hacen para circunstancias o situaciones. Y la actuación de la Fiscalía a nivel global tiene que hacerse para la sociedad en su conjunto, no para un individuo, una persona, un ciudadano o ciudadana, sea de izquierdas o sea de derecha. No se pueden hacer actuaciones específicas. Se puede hacer para un presunto infractor de la ley, pero no para una persona. Si el señor fiscal general del Estado no estaba de acuerdo o creía que se faltaba la verdad y había un delito en las declaraciones o en las manipulaciones supuestas del jefe de gabinete de la señora Ayuso, lo que tendría que haber hecho es denunciarlo, no hacer una nota de prensa. Desmentir diciendo esto no es cierto, punto. Pero no, es que ni siquiera... Y además hay un párrafo incluido ahí, que es el párrafo en el comunicado, que también implica la sospecha, nada más. No, sí. ¿Qué? Estamos en un momento delicado. Yo, si estuviera encarnado en ti, cambiaría de tema. Si estuviera encarnado en ti, buena sugerencia. Qué buena sugerencia. Vamos a ir a otro asunto, pero a ver, como no queréis mojaros con el tema de la sentencia, yo os digo, va a ser una sentencia absolutoria, Claro, pero si de alguna forma, en las consideraciones que haga el tribunal, se le va a tirar de las orejas al fiscal general del Estado. Coincidiría bastante con lo que estás diciendo, Joaquín. Es lo que yo pienso que va a pasar. Es decir, no hay una prueba contundente que demuestre que Álvaro García Ortiz filtró, pero hay un comportamiento del fiscal general del Estado que no es el correcto. Efectivamente. Luego, probablemente, creo que el tribunal se limitará a afearle la forma en la que ha gestionado todo este asunto, pero no lo va a condenar. Claro que no lo va a condenar, porque no hay condena viable. Sí, yo coincido bastante con eso. Creo que... No tengo ni idea. Pero lo que sí sé, porque no soy jurista, porque no puedo hablar, porque no he leído toda la documentación, no tengo toda la información. Lo que sí sé es que se le ha hecho muchísimo daño a la institución. Totalmente. ¿Alguien en esta mesa está en desacuerdo con esa cuestión? No, yo no. ¿Se ha hecho daño a la institución, no lo está. a las bases de la judicatura en España con este proceso? ¿Sí o no? El gobierno de España ha actuado correctamente con esta historia. Mi idea es que no. ¿La Fiscalía lo ha hecho bien? No. Y la pregunta que es, imagínate que esa es la resolución que toma el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Y la pregunta que yo me hago a nivel ya más introspectiva por parte del fiscal general, ¿tendrá conciencia de que ha actuado mal o no tendrá conciencia de que ha actuado mal? Es una pregunta que lo dejo ahí. Él está defendiendo su inocencia, Pedro. No, pero una cosa es que defienda su inocencia y otra cosa es que tenga conciencia. A lo mejor no se han hecho las cosas de manera impecable, pero no ha cometido ningún delito. No ha hecho nada. Espera un momentito. ¿Se ha hecho daño a la institución? Yo es que creo que la institución está bien jodida desde hace mucho más tiempo. Mira, yo he seguido las declaraciones que hizo ahora recientemente en un programa deportivo el presidente Rubiales. Vamos. De la Federación. Otro. Que no va a pedir perdón, pero el problema es que con una condena, porque tiene una condena, él... ¿Ha escrito un libro? Sí, no, ha escrito un libro, pero es que encima de todo no tienen ninguna conciencia de que él haya actuado mal. Matar a Rubiales es su libro. Sí, efectivamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Me refiero, pero me preocupa mucho no eso. No me pedías que me encarnara en algo así, y me vas sacando los temas de Rubiales, de los caídos. Te voy a cambiar el puesto. Es bueno, ¿eh? Pedro, te vas a sentar aquí. Yo si fuera tú me cambiaría el tema, pero espérate, que ahora voy a rematarte. Bueno, ¿qué hay de la polémica en torno a todo esto del cribado del cáncer de mama? José Carlos. Bueno, vamos a ver. Nació en Andalucía, y se está unos expandiendo. Hechos que están ahí y ahora parece como que se expande por todo, incluso aquí en la región de Murcia. Yo tengo algunas cosas. Vamos a ver. El problema de todo esto es que puede haber algunas dilaciones en todas las autonomías. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de gestión técnica, nada más, de medios y de organización. Y luego también
de errores que están significados en la literatura médica y científica que a veces se cometen en los cribados. Quiero decir, ahora hay un caso reciente en Murcia y lo que hay de principio es un error médico que luego se traslada, pero hay un error, un fallo en el diagnóstico. Es que fallos en los diagnósticos, tú coges la literatura médica sobre los cribados y te dice que hay entre un tanto por ciento, muy bajo afortunadamente, repito, con lo cual el cribado sigue siendo una herramienta fundamental y esencial en la detección precoz del cáncer de mama. Pero no es exacto al 100%. Pero no es exacto al 100%, no es exacto al 100%. Eso es una cosa que hay que tener claro en medicina. En medicina nunca existe una exactitud del 100%. Y eso, como personas, como sociedad, lo tenemos que entender. Otra cosa es que la organización provoque dilaciones innecesarias, retrasos en los tratamientos, retrasos en los diagnósticos. Y eso es el tema que tenemos que abordar. Pero, Carlos, porque, dile por ejemplo, tú esto a la paciente te estoy diciendo oncológica eso, que tuvo el pero problema, si claro favor. que es durísimo, pero lo que estoy diciendo es lo que tengo que decir. Un cribado no es al 100%, de cribado de mama, cribado de colon, cribado de lo que sea. No es al 100% efectivo. Entre otras razones, porque hay muchas circunstancias. He visto muchas reclamaciones patrimoniales en ese sentido y unas veces tenía claramente la razón la persona afectada y otras veces... Por mala praxis, ¿no? Que se dice. O mala praxis o errores. Es que a veces, por desgracia, y sobre todo para las personas afectadas, y lo digo porque es el dolor a quien le toca, es una cuestión que va a repercutir su vida. Que arrasa. Claro que sí. Pero que lo que quiero decir es que muchas veces pedimos la perfección y la perfección. Por desgracia, ni siquiera en el campo médico, con toda la gente y todos los medios que existen en este momento, se puede. A veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a veces en las mamas grasas, en las mamas que tienen mucha grasa, a veces es más difícil ver las cosas. Si a lo mejor hay dos radiólogos que lo ven, pues el error disminuye a niveles lo más aceptable posible para que el error sea ínfimo. Pero por desgracia, y repito, por desgracia y fundamentalmente, es que no se puede decir de otra manera, la verdad hay que decirla. Yo lo que me gustaría decir al respecto de este tema son dos cosas. Por un lado, que se investiguen y se llegue hasta el fondo de todos los casos en los que haya podido haber un fallo, porque la vida de las pacientes o la vida de las personas está en juego en ello, y lo que sí le pediría a la clase política en general es que no politice este tema, porque ya está absolutamente politizado. Tanto por un lado como por el otro, porque creo que ante todo también tenemos que defender y no generar una alarma que a lo mejor no es que no es necesario hacerlo cuando las cosas funcionan, pero hay errores. Entonces creo que deberíamos de ser todos muy responsables en este sentido, porque todo lo que tiene que ver con la salud y con las personas es un tema muy serio, y que sirva de arma arrojadiza por parte del Partido Popular y el Partido Socialista fundamentalmente, a mí me produce bastante cabreo y me encabrona bastante. Y para acabar, lo que sí que no puedo entender por parte de nuestra sanidad en la región de Murcia es porque ha habido o hay todavía tanta opacidad en mostrar los datos que se han estado negando durante mucho tiempo, y eso sí que puedo entender que puede generar mucha incertidumbre para cualquier usuario. Eso sí que me genera un poco de inquietud. Quiero intervenir. Juan Primero, y José Carlos. El discurso que acabas de mantener lo suscribo totalmente. Estoy de acuerdo contigo, que creo que todos los que estamos en esta mesa, en este sentido, te apoyamos, porque creo que ese es el discurso. Para mí, un toque de atención en cuanto a cuando uno se considera un técnico y un buen profesional. Un buen técnico y un buen profesional lo que nunca hace es, cuando hay un error manifiesto, e intentar ocultarlo. Claro, evidentemente. No lo debe de ocultar. Claro. Y hay mucha resistencia, y permíteme que me meta con tu colectivo en este sentido, a admitir los errores médicos.
Pero para eso en general. Pero para eso existen... Y hay mucho corporativismo. Y tú sabes, y tú lo sabes. No tanto como parece, ¿eh? Pero bueno, dice. pues entonces hay una mala imagen que habrá que No tanto como se dice. Pero fíjate el rechazo tan grande que hay muchas veces, o el calvario que pasan muchas veces las víctimas de un error, ¿me entiendes? Total. Precisamente porque no hay profesionales éticos que reconozcan, como tú bien has dicho ahora, no podemos ser perfectos al 100%, hay un margen de error, pero cuando se produzca, por favor, que se reconozca. Sí, y si no existen mecanismos de revisión, supervisión y de intentar, en la medida de lo posible, porque nunca se compensa en modo alguno un daño de esa naturaleza, de esa severidad, sí se puede, que están, por ejemplo, la inspección médica, que ahora ha celebrado además, lo tengo que decir, el Congreso Nacional la semana pasada aquí, de todos los inspectores médicos, de inspectores sanitarios, de servicios sanitarios, para ser el nombre exacto, inspectores de servicios sanitarios, que gran parte de esas reclamaciones, que son reclamaciones denominadas patrimoniales, se examinan, se verifican y en una importante mayoría se les da la razón a quien expresa la reclamación, incluso aunque haya sido un error no humano. Perfecto, me da igual. Y solamente una puntualización, Belén. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices de la transparencia, pero no solamente es PSOE y PP quienes politizan en este tema el tema. Hay otros grupos más minoritarios que lo están politizando exactamente igual. Sí, sí, lo dices por Podemos, lo entiendo perfectamente, pero es muy incómodo. O sea, yo entiendo además en el caso de María Marín que haya contado su caso personal, porque además no deja de ser paciente oncológica. Y yo creo que además cuando hay que saber ponerse en los zapatos del otro. Y por eso me resulta todo un poco incómodo. O puede ser también porque es un tema que me toca un poco de cerca y me resulta todavía más sangrante. Pero pediría transparencia, porque creo que eso genera mucha inquietud en los pacientes oncológicos y sobre todo que nadie politice este tema, porque bastante tenemos. Que nos tenemos que ir, Miguel. Yo tengo poco que añadir. Yo creo que hay que ser efectivamente... Estoy de acuerdo con todo lo dicho y creo que tenemos un sistema sanitario que hay que cuidar mucho. Sí, efectivamente. La noticia positiva. La noticia positiva es que este fin de semana debemos de mirar al cielo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Sí, Y que nos ha traído chocolatinas. Bueno, sí. A los cumpleañeros. No a todos. Cumpleañeros, porque... Pues yo he repartido. Es verdad, ¡Uy! Espera, Ramírez. Bueno, simplemente que por podemos favor. mirar al cielo porque es la lluvia de las leónidas. ¿Porque nos van a fumigar? No nos van a fumigar. Es la lluvia de estrellas de las leónidas, que se verá ya el domingo por la noche. El lunes es el día 17, que es el día exacto para poder verlas. Y recordar siempre que cuando se vea una estrella fugaz, por favor, un deseo que se Solo- hay que comérselo una frase a que es la Pedro. que dice el regalo. Dice, con la libertad, las flores, los libros y la luna, ¿quién no sería perfectamente feliz? De Oscar Wilde. ¿Qué Bueno, te parece, ¿Qué te parece? Que tengáis buen día. Mira, Miguel, resignado. No, resignado, no. Yo empiezo el día con mucha alegría y os deseo lo mejor. Bueno, Creo que va a ser corriendo, que eso me creo parece que es- una hazaña, creo ¿eh? que- bueno, hay que intentarlo. Hay que corre moverse. por la mota del Sí, río. sí, ¿por sí, dónde? corre por la Sí. mañana, 2 vueltas. Sí, Ah, yo pero dos. voy a correr por la mañana. Todas las mañanas. Increíble. Y hace remo. Piragua, el Piragua, piragüismo, piragua. magnífico, cuando me diga el cuerpo. Y yo bebo vino, ¿eh? Estamos repartidos. Cada uno lo suyo. José Carlos. Muy recomendable lo de El remar por Pedro. el río, ¿eh? Pero por aquí, por El río, tenemos el Segura. Club Murcia Remo, es un club con solera, que estamos intentando revitalizar el piragüismo del río, claro que sí, muy maravilloso espectáculo. Cualquier día nos invitas a la piragua. Cuando queráis. Ahí, de pasajeros, a remar. A volcar. Nunca olvidaros que en el Club Remo fue escuela de enamoramiento en una etapa de la región de Murcia. Mari Carmen Ramírez, las últimas noticias. Esto lo desarrolla la semana que Parece viene, que ¿eh? no llegaba nunca a mi Mari momento. Carmen se ha quedado traspuesta. No llegaba a mi momento. Bueno, comenzamos este repaso de las últimas noticias.